me avisen. Ok, bueno. Entonces, vamos a iniciar. Ya lo inicié, doctora. Ya veo que ya empezó. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver... Ay, dejé prendida, no prendí pantallita. Ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a ver la organización de la cromatina y su función. Ya la sesión anterior hablamos acerca de los ácidos nucleicos, hablamos acerca de la estructura y también hablamos un poquito acerca de cómo se organizan o los tipos. Por ejemplo, cuando hablábamos del RNA, ¿cuántos hay? Descubrimos que hay más de 3 y que pues cada uno de ellos va a tener una función que más adelante, cuando sus compañeros empiecen a exponer, pues vamos a ver la utilidad de cada uno de estos elementos. Así que vamos a iniciar entonces con la organización de la cromatina. DNA, mencionábamos acerca de que existía una forma en la que el DNA lograba hacerse muy chiquitito para poder ingresar dentro o mantenerse dentro del núcleo de una célula. Entonces, ahorita lo que vamos a estar realizando, pues prácticamente es eso. Así que primero vamos a comenzar con el concepto. Así que, ¿qué es la cromatina para cada uno de ustedes? Y le vamos a pedir el apoyo por ahí a Nuria, si nos puede comentar qué es para ella la cromatina, que encontró acerca de cromatina. Así que adelante, Nuria, no vi si ya estás ahí en el chat. Déjame checo. Ok, creo que no está. Bueno, vamos entonces con Miguel, que ya vi que sí estás. Así que adelante, Miguel. Buen día, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Sí. Así Ok, que adelante. bueno. Pues con lo que estudié, puedo concluirle que es una sustancia que va a formar el cromosoma y está compuesta por ADN y proteínas. Ok. Entonces, estás hablando acerca de que tiene que ver con el DNA, algo que ver con Sí. su estructura. Cuando hablas de proteínas, ¿a qué te refieres? Porque hay muchos tipos de proteínas. ¿Tienen algún nombre Las particular o algo que histonas hayas identificado? Ok, las histonas. son las Bueno, más entonces ya abundantes. vemos que... Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar la participación de otra persona para que nos complete algo más. Así que, Alexa, adelante. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Sí me escucha, doctora? Sí, te escuchamos. Bueno, yo vi que es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo. Y Ok, que la es forma que se presenta, de acuerdo. Ajá. y que es como la base de los cromosomas de la célula eucariota. Ok, base de los cromosomas. Ok, tiene que ver con los cromosomas entonces. Ujú. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Veo que ya empiezan a ver sus comentarios. Nos mencionan por ahí que tiene que ver con la forma en que se presenta el núcleo, que tiene que ver con el interior del núcleo, replicación, ok, nos mencionan algunos conceptos que vamos a ver más adelante. Nos hablan acerca, por ahí ya nos dice Tere, acerca de las histonas, que forman parte, se compone de histonas, ok, en su mayoría, pero no exclusivamente. Así que ahorita vamos a ver qué onda con eso de las histonas. Varios lo mencionan. Y dice que es la cromatina que se organiza y se pliega el DNA. Entonces, por lo que estoy observando, relacionan cromatina con el DNA y una forma de organización. Mente por ahí a las histonas. Todavía no veo un concepto muy claro. Dice, cromatina es la forma de DNA, proteínas como la histona, favorece la condensación, ¿ok? Por ahí va, por ahí va. Pero más o menos está por ahí el concepto. Así que le vamos a rascar un poquito para ver qué onda. También contiene... Nancy. Ok, adelante, También Nancy. contiene proteínas no histonas, ¿verdad? Es que leí algo así. Sí, también, y ese es un punto muy importante porque todo el mundo se fue con las histonas, ¿verdad? Y nadie le hizo caso a las no histonas. Efectivamente, gracias. Y bueno, vamos a ver qué onda con esto, ¿de acuerdo? Ok, ya está ahí, por ahí, Cari. Bueno, pues la cromatina es la forma en cómo el DNA se nos va a presentar o nosotros lo vamos a observar en un núcleo.
Entonces, cuando nosotros estábamos viendo, o vamos a ver más adelante cuando llegue la histología, un núcleo en un corte histológico, pues lo que vamos a ver es la forma en cómo el DNA se nos presenta, cómo va a ser visible, y esto se le conoce como cromatina. Resulta que la cromatina va a tener dos tipos de estados, es decir, que va a tener dos estados en los cuales se va a presentar dentro del núcleo. Y si ustedes observan esta imagen en microscopía electrónica, vamos a ver que el núcleo consta de áreas claras y áreas oscuras. Entonces, lo que estamos viendo ahí tiene que ver con la porción del DNA que se encuentra activa y aquella porción que no se encuentra activa. Recordemos que una vez que la célula se empieza a diferenciar, pues decide cuáles son las proteínas necesarias para su función de acuerdo al sitio donde se encuentra. No es lo mismo las proteínas que va a utilizar una célula gástrica a la célula del dedo gordo del pie izquierdo que está en la punta, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, cada una de ellas necesitará proteínas diferentes y entonces parte de esta información pues no la requiere, porque recuerden que el DNA contiene toda la información de todo lo necesario para funcionar en el cuerpo, pero pues la célula del epitelio gástrico va a ocupar una parte y la del dedo gordo de la piel pues otra. Entonces, cada una selecciona cuál es la información de los genes que le sirven y el resto los cierra o los inactiva. Entonces, por eso hablamos de dos estados que prácticamente son excluyentes, o sea, o está abierta o está cerrada, no está como que media abierta o media cerrada. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de esta información que se emplea, estamos hablando de la eucromatina. Y por otro lado, esta porción que está cerrada o que no se utiliza, estamos hablando de la heterocromatina. Así que un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los genes de la caseína en la glándula mamaria. ¿Qué pasa con una mujer que acaba de tener su bebé? Pues esa proteína es muy importante para la nutrición del bebé y por lo tanto va a estar activa cuando los senos producen leche. Pero en el momento en que el estímulo cesa, pues ese gen se cierra y deja de estarlo produciendo. Los hombres jamás lo abren. ¿Por qué? Porque no es propio de sus funciones. En cambio, el de las mujeres, pues obviamente va a estar activo en cierto periodo de tiempo. Una vez que se cierra, pues entonces se heterocromatiza, ¿sale? Entonces es importante reconocer que sí. Jimena, ¿qué se llama ese gen? Es el gen de la proteína de la caseína. No le hemos puesto nombre, nada más que produce. Gracias, doctora. Sí, de nada. Ok. Entonces resulta que lo que hacemos es organizar esa información del DNA, porque si lo tuviéramos así sería como una tira de doble hélice, que ya vimos que así es, que está ahí metida y atascada en el núcleo, y no puede ser así. Todo se organiza, inclusive en las partes más pequeñas. Y la forma de organizar los nucleosomas, si ustedes recuerdan, por ahí mencionábamos la estructura del DNA y que si una cadena, dos cadenas, que si se tuerce, bueno, pues ya tenemos nuestro DNA, pero resulta que necesitamos organizarlo para que no quede metido ahí todo suelto en el núcleo, porque ocuparía muchísimo espacio. Es una molécula muy larga. Por ahí dicen que si la extendiéramos sería como extender un hilo dentro de un espacio amplio y pues ocuparía mucho espacio. Ahora, esto lo hace mediante la asociación con ciertas proteínas, que se les conoce como histonas y no histonas. Entonces, tenemos dos tipos de proteínas que cumplen esta función. Vamos a poner una analogía y digamos que el DNA es un hilo. El hilo, si ustedes van a un lugar donde hay costura, van a ver que se enreda en un carrete para poder utilizarlo. No tenemos el hilo ahí suelto, sino que lo enredamos en un carrete. Digamos que la histona es el carrete del hilo. Y si alguna vez ustedes han visto una máquina de coser, para poder enredar el hilo necesitamos poner el carrete y ponerlo en unas guías, en unos alambritos guías, y entonces le apachurramos el pedal y solito va guiando para que el carrete no se enrede, ¿sí? O cuando no tenemos carrete, pues agarramos nuestros dos deditos y lo vamos jalando para ir enredando el carrete y que no se hagan nudos o que no se tuerza. ¿Para qué? Para que esté tenso y derechito. Bueno, digamos que la histona es el carrete y la no histona es el que le va a servir para guiar que la fibra se enrede, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se asocian unas con otras, ambas tienen que estar ahí.
Por un lado, las no histonas pues tienen una composición muy heterogénea y van a servir, por lo tanto, a darle la estructura a esa fibra de cromatina, le van a dar la guía. Y obviamente también van a estar relacionados con la actividad del DNA. Dijimos que existen dos estados dentro de la cromatina. Pues resulta que todas las células van a tener la misma cantidad de cromatina porque resulta que todas contienen la misma información del DNA completita. Ahora, ya dijimos que cada célula va a decidir cuáles son los genes que ésta va a utilizar para realizar su función. Ahora, los que no se utilizan se guardan o se cierran y a este proceso se le llama heterocromatización. Y entonces forma la heterocromatina, ¿de acuerdo? La heterocromatización es el proceso. La heterocromatina es el resultado de esos genes cerrados. Ahora, cada célula tiene diferentes porcentajes o componentes o partes de eucromatina y heterocromatina. Una célula no podría vivir con todo el núcleo sin la acción de los genes, todo heterocromatizado, porque entonces no produciría las proteínas y moriría, ¿de acuerdo? Por eso cuando la célula se va a morir, lo que hace es cerrar todo, cierra la fábrica de ello y entonces ya no produce proteínas y por eso muere, ¿sí? Cuando vayamos a los procesos de apoptosis. Ahora, en una célula siempre va a haber genes que se están ocupando y genes que no. Y por eso siempre vamos a ver diferentes porcentajes dependiendo de la utilidad de cada. ¿Qué pasa con la eucromatina? Si ustedes observan la imagen de arriba, y voy a pedirle por ahí a Román, Roberto, si nos puedes apoyar, ¿qué es lo que observas en la imagen de arriba? ¿Qué te llama la atención de ese aspecto? No sé si ande por ahí. Hola, Román. Bueno, ¿me escucha? Ok, ya te escuchamos. Sí. ¿Qué te llama la atención de esa imagen que se ve aquí en la parte de arriba? Ok, es que más que nada que es como si fuera una serie, como si fuera un trenecito y cada vagón lleva se vuelve redondito. Ok, gracias. Es una bonita descripción. Gracias, Román. Pues fíjense que yo lo comparo como, no sé si ustedes conocen los rosarios, los que son de religión católica, pues los conocen porque son unas como cuencas con bolitas. Bueno, yo me imagino como una cadenita de ese tipo, como un rosario así, pero alargadito, la cadenita, porque se ven ahí, efectivamente, como nos dice Román, se ven unas bolitas separadas por unos como hilitos. Bueno, ese es el aspecto en cómo se vería la eucromatina, porque son regiones de la cromatina que se separan, no se abren, y entonces esa es la parte que utiliza ahora sí nuestra maquinaria de producción de proteínas para producir la transcripción de los genes para formar las proteínas, que luego vamos a ver más adelante. Ahora, resulta que la cromatina es esa parte o ese estado de la cromatina en la cual las proteínas copiarse. Y va a depender de la especialización de cada célula, como comentábamos antes de iniciar. Y la otra es que cuando no se utiliza esa proteína, lo que hace es cerrarla. Y esto hace que únicamente lo único que se encuentre abierto sea lo que está necesitando la célula para sus requerimientos en ese momento. Ahora, cada célula va a utilizar diferentes tipos de genes. Así, esto quiere decir que va a estar abiertos pues ciertos lugares de la cromatina, volviéndose eucromatina, dependiendo de cómo se vaya desarrollando o el tipo de célula que sea. Por ejemplo, decíamos, si una célula termina convirtiéndose en una célula de tipo epitelial, pues va a tener ciertos genes activos, a diferencia, por ejemplo, de una neurona, que va a tener sus propios genes activos. Y el resto, como decíamos, los va a ir cerrando. Esto es importante que nosotros lo recordemos, porque entonces viene la heterocromatina. Y le vamos a pedir por ahí a Deira, ¿qué diferencia observas entre esta imagen que estamos viendo con la imagen anterior? ¿Nos puedes comentar? Sí, la anterior, que las bolitas bien formadas y separadas entre sí. Y aquí parece más como una línea gruesa, así toda, ¿cómo se dice? Que va seguida. Ok, ¿está como que más condensada? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues efectivamente, así como nos comenta Deira,
vemos que aquí ya no se ven las bolitas separadas, sino que se ve como una línea gruesa. Y esto se llama así, más bien, se ve así porque la cromatina se cierra o se condensa. Y pues obviamente se cambió de este estado abierto a un estado cerrado. Obviamente esto va a suceder en ciertas áreas de la cromatina que no se necesitan, o también tiene que ver con ciertos estados o etapas de la vida. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en el caso de un feto. Un feto produce gran cantidad de alfa-fetoproteína que mantiene el estado de desarrollo fetal durante la etapa intrauterina. Pero ¿qué sucede en el momento en que el bebé nace o que el feto nace y se convierte en bebé? Pues resulta que esa proteína ya no se necesita y todas sus células la van a cerrar, la van a heterocromatizar. ¿Qué pasaría si en nosotros, en un adulto, estamos viendo la expresión o la presencia de esta proteína, la alfa-fetoproteína? Pues entonces nos va a decir que algo está mal en esas células, que alguna célula se volvió loca y empezó a producir algo que solo se produce en la vida fetal. Y esto sucede, por ejemplo, en las células del cáncer. De hecho, la alfa-fetoproteína es uno de los marcadores que se utilizan para detectar esas células que se volvieron locas y que empezaron a activar genes que no deberían de estar en una etapa adulta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de heterocromatización, en donde este gen, después de cumplir su función durante la etapa fetal, se va a cerrar. Entonces, parte del concepto. Vamos a ver ahora otro punto importante que tiene que ver cómo se... Ay, ya se fue, derecho. ¿Cómo se observa? Y aquí, por ejemplo, tenemos los dos estados que nosotros vamos a encontrar. Una comparativa entre una imagen a microscopio electrónico y una imagen en microscopio de luz. Si ustedes observan, prácticamente es igualita. Una se ve una parte clara y otra se ve una parte densa, oscura. En el caso de la heterocromatina, ¿qué nos está diciendo? Que es una cromatina gruesa, como vimos ahí en la figurita, que es densa, que está inactiva y que el DNA está muy compacto que no le permite transcribirse. Por otro lado, la eucromatina nos está diciendo, esa parte clara, nos está diciendo que el DNA no está condensado, que ese DNA se está transcribiendo, que es una cromatina en su estado activo y que está asociado a proteínas histonas que le permiten esa apertura. Si ustedes observan en esta imagen, podemos ver áreas oscuras que corresponderían a la heterocromatina y áreas claras que corresponderían a la eucromatina. Lo mismo en esta imagen de acá. Vemos puntitos oscuros, que sería la heterocromatina, y lo clarito sería la eucromatina. ¿Qué pasa en el microscopio de luz? Vemos exactamente lo mismo. Vean cómo hay zonas de condensación que corresponderían a la heterocromatina y las áreas claras. Inclusive tenemos ahí marcado el famoso nucleolo, ¿verdad? Que decíamos que es como un puntito en el centro de la célula, y eso nos habla acerca de la actividad de reproducción, en este caso de los ribosomas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos cómo se vería tanto en microscopio electrónico como en microscopio de luz. Ahora, uno de los puntos muy importantes de todo este proceso es la desheterocromatización. Así como se puede heterocromatizar y cerrar un gen, si la célula lo permite, también se puede volver a abrir. Y entonces a ese proceso inverso se le llama desheterocromatización. Y para que no se les olvide, escríbanme en el chat cómo se llama ese proceso en el cual la cromatina vuelve a abrirse. Así que rápidamente ahí escribiendo en el chat para que no se les olvide la palabra, y esto es la desheterocromatización. Ahora, esta va a suceder únicamente en ciertos estados normales. Por ejemplo, durante la mitosis. Recordemos que para prepararse para la mitosis, la célula necesita copiar todo el DNA. Por lo tanto, todo el DNA de la cromatina se va a desheterocromatizar solo por ese momento para poder copiarse completito, ¿de acuerdo? Entonces, si no es en otra etapa, no va a suceder esta desheterocromatización completa, ¿de acuerdo? Inclusive los genes que están cerrados tienen que abrirse porque la célula hija tiene que tenerlos todos completitos. Ahora, ¿qué sucede? Y ya hablamos un poquito acerca de ello. Cuando esto sucede, cuando no hay división celular, es decir, en estados anormales.
Entonces, esto nos implica que hay una alteración en la célula que está permitiendo este proceso de desheterocromatización y entonces a eso normalmente lo asociamos con cáncer. ¿De acuerdo? Y ya tienen palabras para un trabalengua como heterocromatización, desheterocromatización, así que pueden jugar con hay por ahí un trabalengua ¿cómo se llama? No recuerdo cómo va, pero es así como que muy largo y hablan de la misma palabra, pero la van revolviendo, que pueden jugar con su propio trabalenguas con estas dos palabras. Así que ahí se los dejo de tarea. Bueno, y veo que ya todos tienen el concepto bien claro. Y ahora vamos a profesora, hablar de otro tipo de... Sí, adelante. ¿Quién es? soy Román, ¿se pronuncia la ni, o sea, desheterocromatización o desheterocromatinización? ¿Cuál y...? O sea, si regresa al nombre, dice Ajá. desheterocromatinización. Ah, sí. ¿Sí me escuchaste? Ajá, Es heterocromatización y desheterocromatinización. Es que luego me la como. ok. Ok. Por eso les digo, practíquenla con el trabalenguas, porque luego es complicado estar diciendo la palabra completa. Gracias por la observación. Ok. Bueno. Tenemos otro aspecto importante cuando hablamos acerca de los cromosomas, y aquí entra la cromatina sexual. Recordemos que la cromatina sexual y los cromosomas X y Y, cuando nosotros estamos hablando acerca de estos cromosomas, estamos refiriendo a la cromatina relacionada al cromosoma X, hablamos acerca de la famosa hipótesis de Lyon y el cuerpo de Barr, y entonces esto se relaciona con ello. Ahora, la cromatina sexual únicamente se va a poder observar en mujeres o en aquellos hombres que tengan cromosomas X de más. Prácticamente lo que estamos observando en esta cromatina sexual es el cierre o la heterocromatización de un fragmento de esta cromatina que va a formar el cromosoma X. En el caso de las mujeres, cuando hay dos cromosomas X, pues solamente con uno funcionamos y no es necesario tener los dos activos. Y en el caso de los hombres, necesita tener el único que tiene activo porque va a cumplir las funciones del mismo que hace la mujer con toda la información genética, más la adicional que tiene el Y. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, toda mujer normalmente solo va a tener uno y solo un cromosoma X activo. El otro o los extras se tienen que inactivar. Eso se le conoce como sexo cromatínico. Un concepto por ahí importante. Ahora, ¿qué sucede con este sexo cromatínico? Pues nosotros lo podemos inclusive observar en las células somáticas de este paciente femenino. ¿Por qué? Porque vamos a ver toda la cromatina cerrada, como estamos viendo aquí en la imagen, y de repente se le va a ver como un pequeño apéndice ahí condensado dentro de la célula, que es la condensación de este material a formar el cromosoma X que está inactivo, ¿de acuerdo? Entonces se le va a ver como esta tripita ahí adicional, este es un polimorfo, y se le ve ahí como su tripita adicional, y entonces al verla, nosotros podemos decir, esta persona tiene sexo cromatínico de ser una mujer. ¿Por qué? Porque tiene esta condensación, ¿de acuerdo? Porque nos está marcando la inactividad de un cromosoma X, ¿no? Ahora, la cromatina sexual puede servir también para identificar sobre todo la presencia o no de los cromosomas X en recién nacidos que no tienen sexo definido. Por ejemplo, cuando hay una ambigüedad sexual y se ve un órgano aparentemente genital masculino, pero también se ve el aspecto externo como de un genital femenino, pues entonces una de las maneras de poder saber si tiene o no o corresponde a un hombre o una mujer es mediante la cromatina sexual. ¿Cómo? Porque nosotros vamos a observar el corpúsculo de Barr. Y entonces un corpúsculo de Barr nos indica que correspondería a una mujer, aunque ojo, porque sabemos que también hay las posibilidades de que si haya exceso de cromosomas X en un hombre,
pues también se vayan a poder ver marcados. Ahora, ¿qué pasa con esto de la hipótesis de Lyon? La hipótesis de Lyon, como ya vimos, se refiere a que las mujeres o todos los seres humanos solo necesitamos un cromosoma para vivir. Y en el caso de las mujeres, pues tienen 2. ¿Y qué va a pasar con el otro? Pues el otro se va a heterocromatinizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de la hipótesis y lo que cómo se aplica. Ahora, ¿qué sucede en las mujeres? Pues que cada célula, sobre todo las somáticas, van a decidir cuál de los 2 cromosomas, porque tienen 2, pueden elegir, se va a inactivar, si el de papá o el de mamá. Entonces, por eso las mujeres normalmente en el organismo tenemos un mosaico natural. Es decir, puede ser que una célula decidió que el cromosoma que se inactiva es el de mamá y la otra decide que es el de papá. Y eso va a generar que todas las células hijas también decidan cuál es el cromosoma que se va a inactivar, si el de papá o el de mamá. En el caso del hombre, pues esto no se puede dar porque solo tiene uno y lo necesita. Ahora, en el caso de que nosotros observemos en un hombre que fenotípicamente se ve hombre, tiene todas las características de hombre, y resulta positivo para la cromatina sexual, necesariamente este hombre tiene un cromosoma X extra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que solo podemos funcionar con uno. Y si nos está marcando un cromosoma, la cromatina sexual, pues esto quiere decir que tiene uno activo más el extra que se tiene que inactivar porque no puede tener 2 activos. Ahora, esto también nos apoya, decíamos, para definir un fenotipo incierto, ya que en el caso de las mujeres, pues vamos a ver que sí lo tiene, y en el caso de hombre tendría que no tenerlo, a menos que presente este problema. Entonces ya tendríamos que extenderlo a otro tipo de estudios adicionales, ¿de acuerdo? Ahora, hasta aquí, chicos, ¿dudas, preguntas? En relación a la cromatina sexual. Sí, no, tal vez, ahí en el chat. O por micro. Con uno me basta. ¿Alguien? Doctora. Ok, Todo bien, doctora. sí. Todo Doctora. bien, excelente, gracias. Acuérdense de irme contestando porque si no, siento que esto es una sesión espiritista, yo hablando con los espíritus, ¿sale, chicos? Lo van a ver cuando les toque poner de este lado. Ok, entonces Disculpe, doctora. vamos a pedirle por ahí. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo se ¿Tiene? llamaba ese síndrome en el que un hombre era XXY? ¿Cómo se...? Ah, Klinefelter. Ah, no, Klinefelter... Sí, Klinefelter puede tener algunos extras. Muchas gracias. Sí. También está el supermacho, cuando tiene más de 2 o 3, o está también está la superhembra, cuando tiene más de 3X, hay un montón de ellos, pero bueno, ese es así como que el clásico. Bueno, si no hay otra duda, vamos a continuar y le vamos a pedir por ahí que nos apoye a Zuli. Zuli, si nos puedes apoyar en cómo se organiza el DNA, ¿qué encontraste? Ya hablamos acerca de la cromatina, lo relacionamos con la organización del DNA. Ahora, vámonos. Pues yo ¿Qué encontré encontraste? que se organiza estructuralmente en cromosomas y que viene de una molécula llamada ARN que se forma a partir del ADN y codifica una proteína o proteínas. Ok. ¿Y alguna otra característica de cómo organizarlo que hayas encontrado? Pues eso ya fue todo. Pues si eso fue todo, está bien. Sí. Ok. Y la pregunta más importante, ¿cómo te gusta que te digan, Zuli o Azucena? Porque no lo anoté. Pues Zuli, cualquiera de los dos está bien. Bueno, te vamos a decir Zuli. Bueno, entonces, gracias, Zuli, y vamos a pedirle por ahí que Daniela nos apoye también a darnos su concepto de cómo se organiza un control. ¿Cuántas formas de organización o si hay como etapas o qué viste? Adelante. De la organización del ADN. Pues aparte de la cromatina y los cromosomas, creo que nada más.
Nada más se organiza en cromatina y en cromosomas. ¿Ok? Bueno, ¿no encontraste algunas otras? Entonces, ¿esos dónde entran? Disculpe, es que se cortó. Hablamos de nucleosomas por ahí, entonces, ¿esos dónde entran? ¿No entran como parte de la organización? Ah, sí. Cuando se juntaban también 6 nucleosomas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Lo vamos a ver. ¿Sale? ¿Selenoide? Exactamente. ¿Ya ves cómo sí te acuerdas de más formas de organización? Excelente, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a ver qué dicen aquí sus compañeros, que veo que ya empezaron a escribir ahí en el chat y nos mencionan que se organizan en cromosomas. Este es el más conocido. Tenemos que genes, nos mencionan también por ahí. Nos dicen que genes, otra vez genes, cromosomas, más genes, cromatina, cromosomas, y como veo, se brincan las partes chiquitas, porque de llegar a cromatina hasta cromosoma hay muchos pasos. Pero bueno, veo que ya por ahí tienen el concepto. Luego dice que tienen bueno, ya te fuiste más chiquito, Deira, los codones, sí, también por ahí están. Ok, pero eso es todavía más chiquito que la organización de los genes. Por ahí ahorita los vamos a ver. Ok, bueno, vamos a ver que por ahí andan, más o menos, pero vamos a conectar esas ideas que tienen como medias dispersas, ¿de acuerdo? Mira, ya está por ahí. Jamie nos dice nucleosomas, selenoides. Ahorita vemos qué onda con eso. Histonas. Bueno, ya como que empieza a tomar forma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la primera, la más básica. Pues resulta que la cromatina es el estado, ¿se acuerdan? Pero la cromatina se organiza a partir de otra estructura, que es su unidad básica, y esa es el nucleosoma. Cuando nosotros hablamos de nucleosoma, es ese carrete de hilo, el DNA se está enrollando, ¿sí? Entonces tenemos la histona. Para poder formar un nucleosoma necesitamos histonas y necesitamos el DNA que se va a estar enrollando ahí, que es la forma o la unidad básica de la cromatina. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la cromatina se veían así como unos espacios negritos. El enrollado es prácticamente lo que estamos viendo aquí en la parte de abajo. A ver si... Ahí está. Esta parte, ¿de acuerdo? Que se veían bolita, espacio, bolita, espacio, bolita, espacio. Bueno, pues aquí si ustedes observan es bolita, espacio, bolita, espacio, bolita, espacio. Y esto es prácticamente una unidad que viene siendo el nucleosoma. Y si ustedes observan el DNA, que es esta cadenita que está aquí, pues se enrolla ahí. La forma en que nosotros podemos tener metros y metros y metros de DNA en un espacio tan pequeñito, ¿de acuerdo? Ahora, este nucleosoma está formado aproximadamente por unas 147 a 200 pares de bases nitrogenadas. O sea, esa tirita de TT, CC, GG, todo eso, son como unas 147 o 200 enredadas en este octámero de histonas. Y se llama octámero porque tiene 8. Ahora, vamos a ver que tiene por ahí dos histonas llamadas A y B, y las C, la 3 y la 4. Resulta que estas se van a estructurar y van a formar el carretito. Ahora, vamos a ver que necesitan tener cierta flexibilidad también para que se puedan abrir estos espacios del DNA, estos pares que están ahí encerrados, y se puedan transcribir. Este es el aspecto que tendría la histona si nosotros lo viéramos en una forma tridimensional. Entonces se las presento ahí la histona. Ahora vamos a ver cómo está organizado todo esto. Prácticamente lo que estamos haciendo son bloquecitos de empaquetamiento. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra cadena de DNA como la que tenemos aquí. Aquí está nuestra cadena. Y por ahí vamos a utilizar tres tipos de histonas o 4. La A se divide en 2 tipos, A y B. Tenemos la 3 y la 4, que son estas partes de aquí que van a servir como la base del carrete, ¿no? Tenemos ahí la base del carrete. La A y la B van a servir como un clic para poder atrapar o cerrar este segmento de DNA y que no se mueva, ¿sí? Es como un clip interno. Estamos aquí en el punto 2. Ahora, por eso hablamos de que las histonas H3 y 4 se les conoce como el núcleo.
o también si buscan textos en inglés o a veces incluso en español, se menciona así como core. Este core es el núcleo. Entonces, este es el que va a estar en el centro, en donde se va a estar enrollando el hilo del DNA. Pero necesito un clic para que este no se salga. Y es mediante la región de unión, que son el H2A y el H2B. Entonces lo cierran, lo cliquean, y entonces se mantiene el DNA ahí metido. Esto mediante procesos de acetilación. Ahora, ese carretito continúa y se une a otra bolita, a otra histona, a otro core, se enrolla, se cliquea y se sigue el hilito, se enrolla en otra histona, en otro core, se cliquea y continúa el hilito. Y así van haciendo las cadenitas. Ahora, estas cadenitas a su vez se van a enrollar en grupitos de 8. Entonces, por eso se llaman octámeros. Entonces, estos tienen otro nombre. Ahorita vamos a ver qué onda. Y finalmente van a ser una estructura cada vez más grande, más cerrada, que es la que va a dar lugar a la formación de los cromosomas. Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con esto. Ahora, cuando hablamos de las histonas, pues prácticamente son proteínas muy chiquititas que van a estar formando este núcleo o este core. Resulta que existen varios tipos de histonas A y B, que es la 2, la 1, la 3 y la 4, que dijimos que son las que van a hacer como que el carrete del DNA. Ahora, prácticamente estas son histonas muy pequeñas, muy fáciles, que permiten que el DNA se pueda enrollar, se pueda empaquetar y se pueda volver a empaquetar y así formar la cromatina en sus dos estados. Ahora, cada una de ellas va a requerir de un adicional por fuera que va a servir como una grapa o cierre, que esa es la histona 1. Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con la histona 1. Ahora, resulta que las histonas no serían nada sin las no histonas. Decíamos que por un lado están las que forman el carrete, pero para que ese carrete de hilo no se enrede, necesitamos también otra estructura. Cuando, por ejemplo, lo hacemos en una máquina, hay unos alambritos que tensan el hilo para que este no se haga nudo cuando se va a enredar a gran velocidad. Resulta que nosotros también lo podemos hacer con nuestros deditos, y entonces nuestros deditos serían como la no histona. Ambas tienen similitudes porque todas son proteínas, todas van a servir para darle una estructura al DNA, ya sea como parte del núcleo donde se va a enredar o como guía para poder darle la estructura. Y ambas van a formar parte de la cromatina, no son excluyentes. La diferencia es lo que hace cada una. Ya vimos que la histona van a proveer del espacio en donde se va a enrollar el DNA, mientras que las no histonas van a proveer de la estructura en donde se va a enrollar o el carril de andamiaje para que no se nos enrede el DNA cada vez que se esté enrollando en el carrete de histona. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es un concepto muy importante, así que es importante que quede claro. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, importantísimo, las histonas no pueden estar solitas haciendo su trabajo si no están las no histonas. ¿Por qué? Porque si queremos enrollar el carrete y no está la guía que nos tensa el hilo, ¿qué va a pasar? Pues al rato el hilo está todo aguado, no va a dar esa estructura, se va a enredar, se va a hacer nudo y no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, unas no pueden vivir sin las otras. ¿Y de qué sirve que tengamos la guía si no tenemos dónde enrollarlo? ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienen que estar unas o las otras porque si no, no pueden cumplir su función en forma independiente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo se organiza todo esto o cómo se condensa. Y todos estos que estamos viendo son los diferentes niveles en donde se condensa la cromatina, ¿de acuerdo? Entonces, todo va a empezar con este carrete de doble hélice llamado DNA, que se va a unir a estas proteínas histonas y no histonas, acá están las del carrete y las que sirven de unión, para poder formar el nucleosoma, que ya quedamos que es la unidad del DNA, prácticamente la unidad básica de la cromatina. Esta se va a seguir enrollando y va a formar un selenoide, ¿sí? Perdón, un solenoide, siempre le cambié el nombre. Este solenoide es ese conjunto de histonas que se van a juntar, las 6, el octámero que mencionábamos,
van a juntarse y entonces cuando se juntan estas 6 unidades, se cliquean con una histona 1 o H1 y entonces ya hacen esta estructura de solenoide. Ahora, todas estas van a compactarse más y van a dar lugar a la cromatina, que es esta de aquí. Aquí está la cromatina, que es la D, aquí no está puesta, pero es la cromatina, esta. Esta cromatina enrollarse todavía más y va a formar una cromátide, que es una de las patitas del cromosoma. Y cuando se dobletea, entonces forma, ahora sí, el cromosoma. Porque ¿qué nos está diciendo el cromosoma? Que hay doble información, porque uno se va a quedar en una patita y la otra se va a quedar en otra patita. Prácticamente el DNA se condensa en una sola patita, pero cuando tiene su pareja, se vuelve el cromosoma, que es la forma en que se organiza el material genético duplicado, listo para el proceso de división. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando estamos hablando de cromosoma, estamos hablando de dos veces, o la duplicación ya del DNA listo para el proceso de división celular. Ok, hasta aquí, chicos, dudas, preguntas en relación a la organización. Vamos a volver a repetirla. Doctora, ¿Sí? yo había... ¿Quién es? soy Víctor, disculpe. Cuando estaba investigando, también había leído que para formar la cromatina, aparte de unirse las cadenas de ADN, más las histonas y las no histonas, en algunos casos también se unían con cadenas de ARN. ¿En qué momento entran? ¿O es cierto o no? Sí, se unen con muchas más cosas. Aquí lo que recuerden que el RNA va a servir como proteínas para poder organizar todo esto. O sea, en algún momento se van a estar utilizando. Ahora, aquí vamos a quitar, estamos quitando de lado el RNA para no hacernos bolas y únicamente nos estamos concentrando en las 2 proteínas principales, que son las histonas y las no histonas. Pero sí, intervienen muchas cosas más, inclusive incluimos los enlaces acetile, los enlaces fosfato, todo ello que les va a servir para terminar de formar la estructura y las uniones. Hay muchos componentes más. ¿Esto te apoya? Claro, gracias. Ok, excelente. Nosotros más nos vamos a concentrar en los más sencillitos, ¿de acuerdo? Que son las histonas, las no histonas y el DNA, ¿de acuerdo? Ok, Entendido. vamos a volver a repasar todo este asunto. Y resulta que al final de todo, ¿qué es ese famoso cromosoma? Pues al final de todo es una condensación lo más apretado posible y hallado acerca del DNA que se encuentra dentro de un núcleo. El DNA sufrió todo este tipo de transformaciones para poder ir desde el DNA abierto en esta etapa, en donde vemos los nucleosomas, en donde vemos estos espacios. Por eso vemos ese aspecto como de rosario que les decía, o de cadenitas, que también nos comentaba, o de trenecito, que por ahí nos comentaba Román, y se ve así. ¿Por qué? Porque están abiertas, pero en el momento en que se empiezan a cerrar para formar el solenoide, pues entonces vamos a ver esta cromatina en forma gruesa, que es esta parte de aquí. Ahora, ya que está gruesa, pues entonces estamos viendo la cromatina ya como tal, cerrada, gruesa, y esta todavía se va a enrollar un poco más para poder producir la cromátide, que es una de las patitas, y todavía la cromátide se va a pegar con la otra parte o la copia para formar el cromosoma. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el cromosoma, prácticamente estamos viendo el DNA dobleteado, ¿vale? Ahora, este sí ya se encuentra listo para el proceso de división celular, porque recordemos que una vez que ya está el cromosoma, pues se tiene que separar. Ahora, vámonos a la estructura que se le conoce como cromosoma. ¿Y a qué conocemos como cromosoma? Así que, Mariana, ¿nos puedes apoyar en el concepto de cromosoma? Y los demás pueden ir escribiendo. Pues el cromosoma es cómo se va a empaquetar el ADN con las histonas y se conforma por un centrómero y juntas están las cromátides. Ok. ¿Algún otro elemento del cromosoma? Pues no me recuerdo más. Ok, sale. Gracias. Bueno, vamos a pedirle por ahí a Paco. Paco, ¿alguna otra parte del cromosoma que nos falte?
Ya nos hablaron de Es el que cromátides, de recuerdo que centrómero. mencionó mi compañero. Lo mencionó hace varias clases, creo. Los telómeros. Ok, Es otro- forman parte, sí es la parte final. ¿Alguna otra parte que nos esté faltando? Por ahí ya Monse nos apoya con el cinetocoro. ¿Alguna otra parte que te acuerdes, Paco? No, doctora, y una pregunta. Sí. Los cromosomas solo aparecen durante la mitosis, entonces, ¿no? Sí, porque en ningún ok. otro momento tenemos el DNA dobleteado. ¿A ti? Ok, bueno, vamos a ver qué dicen sus compañeros en el chat y ya nos hablan acerca de centrómero, cromátides y de cinetocoro. ¡Ah! Aquí están. Gracias, Javier. Brazo corto y brazo largo, que son parte de las cromátides, ¿verdad? Y por ahí ingresaron también el telómero. Bueno, ok, por ahí va. Ahí va, no andan tan perdidos. Eso me da gusto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con el cromosoma. Y efectivamente, ¿Doctora? así como ustedes están... Sí, adelante, ¿quién es? Ah, Nancy. Adelante, Nancy. Es que en lo que investigué venía la película y matriz, venían los satélites, telómeros, atelómeros, centrómeros, cromonemas, cromómeros, no sé si ya lo dije. Sí. Con constricciones secundarias también. Ok, gracias. Sí, esa es una información valiosa porque sí, efectivamente forman parte de la estructura y fíjense que todos estos conceptos los sacan las personas que se dedican prácticamente a ver cromosomas todo el tiempo y entonces empiezan a ver estos detallitos que nosotros normalmente luego no observamos. Nosotros nos vamos a ir con los más gruesos, que ya la mayoría ya los comentó, pero efectivamente la aportación de Nancy es muy buena porque podemos observar que tienen más partes. Por ahí hablas acerca de los satélites, que si bien ahorita no nos vamos a meter en ellos, más adelante estudien los cromosomas en genética, pues les van a volver a retomar este concepto de satélites. Muchas gracias, Nancy, por tu aportación. Y bueno, vamos a ver los que sí nos vamos a ver ahorita, que son los dos cuerpecitos del cromosoma, que están formados principalmente por las cromátides, cada uno de estos segmentos, que están unidos en esta porción central por el centrómero. El cinetocoro es el punto en donde se van a unir el uso para que puedan ser jalados de un extremo a otro. Y por otro lado, vemos que la cromátide tiene dos bracitos, un bracito corto, que siempre es el de arriba, y el bracito largo. La posición del centrómero también nos va a hablar acerca de algunos aspectos importantes que hay que considerar, por ejemplo, en la localización, y entonces también los cromosomas se van a dividir dependiendo de la localización de este centrómero a lo largo de la cromática. Vamos a ver que tienen varias características, como por ejemplo, que no todos son del mismo tamaño, van a tener diferentes formas, por ahí entran los famosos satélites, unos los tienen, hay otros que no los tienen. Vamos a ver que los únicos cromosomas que vemos van a ser dobles, o sea, para que sean cromosomas, tienen que estar dobles. Y la otra, cada cromosoma van a tener dos partes, cada cromátide tiene dos partes, que es el brazo corto, que lo vamos a identificar con una P, y uno largo, que lo vamos a identificar con una Q. Aquí se los puse en mayúsculas para que los ubiquen muy bien, porque luego nos confundimos cuando utilizamos las minúsculas. Normalmente se utilizan con letras minúsculas. Y como ya ven, la P tiene el palito por un lado y el otro está al revés, luego a veces nos confundimos. Así que ojo con ello. Y obviamente, una vez que termina el proceso de mitosis y la meiosis, pues nuevamente va a volver a su estado dentro de la célula llamado como cromatina. Entonces, los cromosomas, como por ahí comentaba su compañero, no los vamos a ver más que en los procesos de división celular, ya sea durante la meiosis o durante la mitosis. Ahora, ay, ya me brinqué. Regresamos. Decíamos que hay partes importantes, como por ejemplo tenemos el cinetocoro, que es de donde se van a unir el uso acromático. Tenemos el centrómero, que es la parte más estrechita, que digamos que le hace la cinturita al cromosoma, y lo que nos permite dividir a la cromatide en dos bracitos, el cromosoma con dos bracitos, el corto y el largo. P para corto, Q para largo. Ahora, dependiendo
la localización de este centrómero, pues vamos a ver que hay 4 tipos de cromosomas en su forma. Tenemos el acrocéntrico, en donde el centrómero prácticamente se apoya en la esquina del cromosoma. Ojo, no lo vamos a tener en los seres humanos. Los seres humanos no tenemos este tipo de cromosoma, que es el telocéntrico. Los que sí tenemos son el acrocéntrico, que es como pegado en la punta, pero le deja un espacio, aquí vemos sus antenitas, que luego los vamos a conocer como satélites. El submetacéntrico, en donde no está completamente en el centro, sino ligeramente movido hacia uno de los extremos. Y el metacéntrico, en el que prácticamente el brazo corto o el brazo largo son del mismo tamaño. Ahora, ¿cuál es la función que van a estar ejerciendo por aquí esta estructura que vemos alrededor o a un lado del centrómero? Pues prácticamente es lo que le da la estabilidad al cromosoma y es el que le permite el movimiento de las 2 cromátides durante el proceso de división celular, ya durante la meiosis o durante la mitosis. Entonces, esas prácticamente son las funciones del cinetocoro. Ahora, por ahí hablaban acerca del telómero. El telómero tiene que ver con esa región final del cromosoma donde guarda la información que nos dice que ahora sí, este cromosoma ya se ha dividido determinado N número de veces. Ahora, esta zona del telómero siempre va a tener una terminación igual, una secuencia que se va a repetir en cierto número de veces. Se habla de 2000 veces esta secuencia, ya sea TTAGGG o ATCCC. ¿Esto por qué? Porque hagan de cuenta que esta secuencia es como si nos marcaran un nudito. Cuando ustedes cosen o están haciendo algún trabajo de costura, si alguna vez lo han visto, pues resulta que tenemos que ir hilando el hilo. Al principio, pues durante el mismo punto, el primer punto, pues hacemos un nudito, pero al finalizar necesitamos terminarlo con un nudo, porque si no, ese hilo o eso que cosimos se nos puede ir. Entonces, hagan de cuenta que la parte del telómero o este segmento o esta secuencia le indica al cromosoma que ahí termina y también le indica otra información, que es cuántas veces se puede dividir, porque tiene un largo específico. Por ahí entra el concepto de la enzima telomerasa, que es reparar esta parte del cromosoma. Dice, y aquellos que buscan la inmortalidad del ser humano, que si una célula pudiera mantener su división celular indefinidamente, pues prácticamente estarías frente a la inmortalidad. Pero ojo, porque resulta que eso ya lo hacemos y se llama cáncer. ¿Por qué? Porque la célula logra hacer que esta enzima se reactive y entonces todo el tiempo esté informando que se puede seguir dividiendo infinidad de veces, infinitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El problema es que en la célula neoplásica esta división se hace en forma de y nos genera todas las mutaciones y problemas que dan origen a esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Pues simplemente nos está indicando cuántas veces la célula se puede dividir, porque una vez que se acorta, pues nos dice que la célula le interpreta con que ya no puede seguir dividiéndose, porque entonces estaría perdiendo parte de su material genético que no se está copiando adecuadamente. Y entonces la célula se programa para decidir morir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia prácticamente del telómero. Ahora, los telómeros prácticamente van a ser una forma, esta estructura de bucle, se le llama también loop. Tiene 2 espacios, que es el recto y el que hace el risito, por decirlo así. Estos 2 espacios, estos loops o bucles, lo que hacen es volver a regresar a un punto dentro del final de la cadena de DNA. Esto le sirve como nudito para que la lectura le indique que ya terminó la copia de este segmento y también le indique las veces de división celular. Entre más chiquito se va haciendo este bucle, pues la célula se va dando cuenta que ya no se puede seguir dividiendo más veces hasta que se hace chiquitito y entonces puede leer que se perdió parte de este segmento y deja de dividirse. Es una forma de parar la división celular.
Entonces, cuando la telomerasa, la enzima telomerasa está activa, pues este bucle se reconstituye y se vuelve a formar y se vuelve a formar, y es lo que genera que la célula siga pensando que se puede seguir dividiendo en forma indefinida. Entonces, es la parte importante del telómero. Funciones, pues es proteger que se fijen con otros cromosomas. Como ustedes ven, tiene una terminación cerrada. Por lo tal, se puede reconocer cuál es el inicio y cuál es la terminación de un cromosoma. En este caso, amortigua que si se perdiese ese extremo, pues obviamente la célula lo que va a hacer es automáticamente generar la muerte celular. ¿Por qué? Porque nos está indicando que hay una pérdida importante de este material. Y la otra es que va a ser un modulador de la transcripción. Y está relacionado principalmente con el proceso de apoptosis, que es lo que comentaba hace ratito. Ok. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de las formas para determinar el sexo en una persona. Tenemos, por ejemplo, el típico relacionado con los órganos genitales externos, al que se le conoce como determinante del sexo genital. Entonces, tiene órganos genitales de mujer, pues es mujer. Si tiene de hombre, pues va para hombre. Pero también existen otras que están asociadas a las características psicológicas y cómo se siente el sujeto. Tenemos, por ejemplo, el sexo social, que es cómo actúa o cómo viste el sujeto. El sexo psicológico, que tiene que ver también con cómo se siente y, por lo tanto, cómo actúa socialmente, están relacionados. Teníamos el genital, que ya comentamos. Está el sexo relacionado con los caracteres sexuales secundarios, en donde pues, son muy específicos hacia el género masculino o al femenino. El crecimiento de senos, la anchura de la cadera, el establecimiento de la cintura se establece para un fenotipo femenino, mientras que la anchura de hombros, disminución de la cadera para un sexo masculino. En el caso del gonadal, pues tiene que ver qué tipo de gónadas desarrolla. Puede ser que fenotípicamente parezca una mujer, revisamos sus gónadas y son testículos, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué tiene infertilidad? Porque resulta que las gónadas que tiene, pues no corresponden a el sexo fenotípico. Entonces, el sexo gonadal también es importante en algunas situaciones especiales. El cromatínico, ya hablamos mucho acerca de él, acerca de cómo se relaciona con el cierre o la heterocromatinización de uno de los cromosomas X. El cromosómico, pues, tiene que ver con la presencia o ausencia del cromosoma Y. Si lo tiene, es hombre. Si no lo tiene, es mujer. Y el génico está relacionado precisamente con el cromosoma Y, pero en particular con una sección de este cromosoma que se le conoce como determinante testicular. Y este también se relaciona con el sexo gonadal, porque prácticamente es el que va a estar guiando tanto los caracteres sexuales secundarios como las características del crecimiento de las gónadas del sujeto. Entonces, todos estos podemos observar. Me parece que esta es la última, ¿sí? Ok, bueno, yo nada más les comparto que es un artículo de la revista española de Bioquímica y Biología Molecular, que está muy interesante. Entonces, se los recomiendo ahí que lo revisen. Y pues con esto estaríamos terminando, que creo que ya me pasé. Chicos, acuérdense que me tienen que avisar cuando ya falten 20 para que me pare, si no, yo me sigo derecho. Creo que ya me pasé. Sí, creo que sí. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si tienen dudas, preguntas, este es el momento para llevarlas a cabo. Y si no, ve escribiendo ahí en el chat tus cogniciones. Y les dejo con esta frase, dice que los errores no son fracasos, son señal de que estamos intentando. Así que, dicho por John Max. Bueno. ¿Dudas, preguntas, chicos? Doctora.